Diputado Rodrigo Acuña Arredondo. Diputada Sandra Mercedes Barajas. Presente. Diputada Celia Teresa López Cárdenas. Presente. Diputado Carlos Manuel Fusancido. Diputada Lina Acosta Cid. Diputado Ramón Antonio Díaz Niebla. Diputada Lisette López Godínez. Diputado José Luis Castillo Godínez. Diputado José Ángel Rochín López. Diputado Jorge Márquez Cázares. Diputado Javier Villarreal Gámez. Diputada Iris Fernanda Sánchez Chu. Diputado Manuel Villegas Rodríguez. Diputado Javier Danino Escobosa. Hay quórum. Muchas gracias. Una vez que se ha puesto al conocimiento de esta comisión que hay quórum legal para celebrar esta reunión válidamente, a continuación me permito solicitar nuevamente a mi compañera diputada Kitty Gutiérrez Mazón realice la lectura del orden del día para someterlo a votación con los integrantes de estas comisiones. Con gusto. Orden del día. Comisiones de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología y Transporte y Movilidad Unidas. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa que presenta el diputado Rodrigo Acuña Arredondo con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Transporte para el Estado de Sonora y a la Ley de Educación para el Estado de Sonora, unida con la Comisión de Transporte y Movilidad. 4. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con proyecto de ley para garantizar el uso de Internet en los edificios y lugares públicos del Estado de Sonora, unida con la Comisión de Ciencia y Tecnología. 5. Análisis, discusión y en su caso dictaminación del escrito de la gobernadora del Estado, asociada del secretario de Gobierno, el cual contiene iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del decreto que crea el Instituto Sonorense de Cultura. 6. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa que presenta el diputado Rodrigo Acuña Arredondo con proyecto de ley que declara los días estatales de las gestas heroicas de los municipios de Guaymas, Caborca, Ures, Cananea y Nogales. 7. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa que presentan los diputados Fermín Trujillo Fuentes, Teresa María Olivares Ochoa y Rodrigo Acuña Arredondo con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y puntos de acuerdos para que este Poder Legislativo presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que adiciona la fracción 17 del artículo 7º de la Ley General de Educación y exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública y a la gobernadora del Estado. 8. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con proyecto de decreto que reforma la fracción 18 del artículo 24 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 9. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa que presenta la diputada Sandra Mercedes Hernández Baraja con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 10. Análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa que presentan los diputados José Luis Castillo Godínez y Rodrigo Acuña Arredondo con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Sonora y la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora. 11. Clausura de la sesión. Hermosillo, Sonora, 20 de marzo del 2018. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Una vez que ha sido puesto del conocimiento de esta comisión el orden del día que se propone para esta reunión, pregunto a mis compañeros y compañeras diputadas si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano. Aprobado el orden del día. Una vez que ha sido aprobado el orden del día, únicamente los diputados de la Comisión de Educación y Cultura y de la Comisión de Transporte y Movilidad procederemos al análisis y discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa que presenta el diputado
Rodrigo Acuña Arredondo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Transporte para el Estado de Sonora y a la Ley de Educación para el Estado de Sonora, por lo que se pone este asunto a consideración de estas dos comisiones en lo general. Muy bien. No habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Muy bien. Aprobado en lo general, se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Muy bien, aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Muchas gracias. En este momento me permito realizar una pausa para comentarles que el resto de los asuntos contemplados en el orden del día aprobado para esta reunión le corresponde resolverlos únicamente a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura y a la Comisión de Ciencia y Tecnología, por lo que si los diputados que forman parte de la Comisión de Transporte y Movilidad desean retirarse, lo pueden hacer en este momento. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, pongo a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa que presentan los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de ley para garantizar el uso de Internet en edificios y lugares públicos del Estado de Sonora, para lo cual se pone a discusión el presente asunto en lo general. Muy bien. No habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Aprobado en lo general, se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Muchas gracias. Se acabó. Nuevamente me permito hacer una pausa para comentarles que el resto de los asuntos contemplados en el orden del día aprobados para esta reunión le corresponde resolverlos únicamente a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, por lo que si los diputados que forman parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología desean retirarse, lo pueden hacer en este momento. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Continuando con el orden del día, someto al análisis, revisión y, en su caso, dictaminación del escrito de la gobernadora del Estado, asociada del secretario de Gobierno, el cual contiene iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del decreto que crea el Instituto Sonorense de Cultura. Para esos efectos se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo general. No habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Gracias. Aprobado en lo general, se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Gracias. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Corresponde ahora el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa que presenta el diputado Rodrigo Acuña Arredondo, con proyecto de ley que declara los días estatales de las gestas heroicas de los municipios de Guaymas, Caborca, Ures, Cananea y Nogales,
por lo que se somete este proyecto de ley a consideración de esta comisión en lo general. No habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado en lo general, se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando su mano. Gracias. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Enseguida pongo al análisis, discusión y en su caso dictaminación de la iniciativa de los diputados Fermín Trujillo Fuentes, Teresa María Olivares Ochoa y Rodrigo Acuña Arredondo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y puntos de acuerdo para que este Poder Legislativo presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que adicione una fracción 17 al artículo 7º de la Ley General de Educación y para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública y a la gobernadora del Estado, el cual se pone a discusión en lo general. No habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Gracias. Aprobado en lo general, se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando su mano. Muy bien, gracias. Aprobado el dictamen y comuníquense a quien corresponda. Procederemos ahora al análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa que presentan los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con proyecto de decreto que reforma la fracción 18ª del artículo 24 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, por lo que se pone al proyecto de dictamen a discusión en lo general. No habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Gracias. Aprobado en lo general, se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Gracias. Procederemos ahora al análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa que presenta la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y, en ese sentido, someto a discusión el presente asunto en lo general. Adelante, diputada. Bueno, ya, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, y a todos los diputados que se encuentran aquí presentes. Nada más decirles que con mucho orgullo el Estado de Sonora, y seríamos yo creo que el primero en el país, en donde ya estamos empezando a reformar y a trabajar en el tema del ciberbullying, el ciberespacio, en donde estamos tocando temas muy delicados como viene siendo el acoso. Se ha estado hablando de la Ley de Educación, de cómo trabajar en el tema de los jóvenes, que cómo el deporte y la cultura pueden apoyarnos pues para que se minimice el bullying, pero no se había tocado nunca un tema en el espacio cibernético, en hablar de un acoso a través de las redes sociales, en hablar de un acoso de internet, y hace un tiempo también sometí una iniciativa con el tema de sexting,
de cómo se están dando esas situaciones a través de las redes sociales y del internet que afectan obviamente a nuestros menores. Una de las sugerencias que se hizo cuando yo sometí esa iniciativa fue agregar a la ley de educación que desde que se están educando los jovencitos se les empiecen a trabajar estos temas, a tocar estos temas, a cómo prevenirlos, etcétera, ¿no? Esta es una parte de ellas, por eso se hizo esta iniciativa, porque esta iniciativa va a complementar los trabajos que hemos estado haciendo para tipificar como delito el tema del sexting, que hoy por hoy en la secundaria y en la primaria están siendo altos índices. Somos los primeros lugares en América Latina en donde nuestros jóvenes están teniendo contactos a través del internet que dañan moralmente a un tercero. Entonces, les agradezco, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y decidir que Sonora sea el primer estado a nivel nacional donde empiece a emprender temas de internet, temas de delitos a través de las redes sociales y temas de sexting. Gracias. Muchas gracias, diputada. Discutido en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando su mano. Gracias. Aprobado en lo general, se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. En el penúltimo punto del orden del día aprobado para esta reunión, someto al análisis, discusión y en su caso dictaminación la iniciativa que presentan los diputados José Luis Castillo Godínez y Rodrigo Acuña Arredondo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Sonora y a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, mismo asunto que se pone a discusión en lo general. No habiendo discusión en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Gracias. Aprobado en lo general, se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano. Gracias. Aprobado el dictamen y comuníquense a quien corresponda. Al no existir más puntos por tratar en el orden del día, les agradezco a mis compañeras, compañeros diputados su presencia, dando por clausurada esta sesión. Muchísimas gracias y enhorabuena.